Operación del sistema. Desde el sistema de combustible del helicóptero, a través de la válvula electromagnética de cierre, se suministra combustible al filtro de entrada de combustible. Además, a través de los canales internos de la bomba reguladora, se suministra combustible a los impulsores de la bomba centrífuga y a través de la línea al colector de la bomba de arranque de accionamiento. Desde la bomba de arranque, a presión constante, mantenida por la válvula reductora de presión, el combustible fluye hacia los inyectores. El inyector de arranque recibe combustible a través de la válvula solenoide de combustible de arranque y los inyectores de trabajo durante el arranque a través de la válvula de suministro de combustible de arranque a los inyectores de trabajo. Las válvulas se encienden y apagan durante el proceso de arranque a través del panel de arranque del motor. Desde el impulsor de la bomba, el combustible de presión se dirige a través de dos canales, radial y tangencial. A través del canal radial se extrae combustible a una presión proporcional a la velocidad del impulsor de la bomba y en consecuencia del rotor del motor. Esta presión de combustible se utiliza como señal de mando para el regulador de frecuencia de revoluciones y alimenta al carrete del regulador, así como a los carretes de las unidades de dispositivos electrohidráulicos de señalización de revolución normal y límite del rotor. La mayor parte del combustible se asigna por el canal tangencial al gicleor, que proporciona el consumo de combustible de acuerdo con las características de aceleración dadas. Después del gicleor, el combustible se suministra a la caja de dosificación del carrete del regulador de frecuencia de rotación y luego a través de la válvula solenoide de parada y la válvula de retención a los inyectores de trabajo del motor. 12 segundos después de presionar el botón de arranque, el panel de arranque del motor desconecta la energía de la bomba de arranque, de la válvula de combustible de arranque y de la válvula de suministro de combustible de arranque a los inyectores de trabajo. El sistema de arranque se desactiva y el motor queda bajo el control del sistema de alta presión y en particular bajo el control del regulador de revolución de frecuencia del rotor. Cuando la frecuencia del rotor del motor se desvía del régimen operativo establecido, la presión de control del combustible extraído de la bomba a través del canal radial también se desvía del valor de trabajo en una dirección u otra, alterando el equilibrio en los carretes del regulador de revolución. Por ejemplo, a medida que aumenta la revolución, el carrete del regulador se mueve hacia arriba y cubre el área de flujo del orificio de dosificación, lo que reduce la cantidad de combustible que se suministra a los inyectores de combustible. Por lo tanto, la frecuencia de revolución del rotor del motor se restablece. Cuando la frecuencia de revolución del motor disminuye, la presión de combustible del control también disminuye y la válvula, bajo la acción del resorte, se mueve hacia abajo, hacia el tope, aumentando el orificio de dosificación y como consecuencia el combustible fluye a través de los inyectores. Los dispositivos electrohidráulicos de señalización de la velocidad nominal y límite del rotor también se utilizan como parámetros de control para la presión de combustible debido a la bomba centrífuga. Cuando la velocidad del rotor del motor es de 36.750 RPM, la presión de combustible suministra a los extremos de los carretes de señalización llega a ser mayor que la fuerza de presión del resorte del carrete del señalizador de frecuencia de revoluciones normal. Al mismo tiempo, el carrete se mueve y abre su agujero de combustible a la membrana. Bajo la acción de la desviación de la membrana, el carrete del microinterruptor se mueve y el señalizador verde de la frecuencia de rotación se enciende en el panel AI9B. Cuando la frecuencia de rotación del rotor disminuye por debajo de 36.750 RPM,
La cavidad debajo de la membrana se desconecta al drenaje. El contacto del microinterruptor se desconecta y el señalizador se apaga. El funcionamiento del dispositivo de señalización para la frecuencia límite de rotación del rotor es similar al funcionamiento del dispositivo de señalización de frecuencia de rotación normal. Cuando se alcanza la frecuencia de la rotación del rotor de 39.150 RPM, el circuito eléctrico se cierra mediante un microinterruptor y se enciende el señalizador rojo, revolución límite en el tablero AI9B. Al mismo tiempo se quita la alimentación del devanado de la electroválvula de parada, el cual detiene el suministro de combustible a los inyectores. El motor se detiene, el retiro de la energía eléctrica de la válvula de parada también se puede retirar manualmente con el botón de parada AI9B.